como si fuera una familia de 10 Sí, exacto. personas, pensémoslo en eso, y que se tienen que reproducir entre ellos. Es como, Sí. oye, tal vez no salgan tan bien las cosas ahí, ¿no? Pero bueno, pero es la esperanza, ¿no? A ver qué sucede con eso. Escuchan un bebé que no puede ni siquiera hablar bien y es como, ¿y está qué? Ujú. Ay. Sí, sí, sí. Entonces, literal, eso fue lo que la llevó a su muerte, tristemente. Slash Willy era una ballena, pero es un delfín, Exacto. ¿no? Sí, en realidad es un delfín y es... Que hay dialectos, ¿no? En diferentes especies de aves y que incluso dentro de la misma especie, dependiendo de la región, hay dialectos, etcétera, etcétera. Y que, por ejemplo, hay aves que pueden ser depredadas por otras aves y que ellas aprenden o han aprendido a hablar como en frecuencias bajitas que no perciben las aves depredadoras. Y de hecho es la especie como emblema del canto de ballena, porque las otras especies sí cantan, pero es otro tipo de canto, como más monótono y de hecho tiene poco que se descubrió que otras especies cantan como tal, pero la ballena jorobada lo que tiene es que son sonidos muy... Que de hecho, no sé si sepas o te acuerdes, que Keiko fue la protagonista de Liberen a Willy. Sí, total, claro, cómo no olvidarnos de Keiko. Creo que por eso es que no ubico a Shamu, como que me quedé con nuestra pequeña Keiko, porque pues es la local, ¿no? La mexicana. ¿Qué transa, gente? Sean bienvenidos a este su podcast favorito de ciencia, El Menester de las Luciérnagas. Yo soy Dan y el día de hoy estoy con una persona muy especial. Ella es Diana. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, gracias. Pues contenta de estar en este espacio y de poder compartirles un poquito de lo que hago y lo que me apasiona. Gracias, gracias. O sea, la neta, vamos a ver, porque quiero que empecemos hablando del elefante rosa en la habitación. Y esto es, dime, ¿has ido a SeaWorld? Vaya, esta es una muy buena pregunta. Pues sí, de niña tuve la oportunidad de que me llevaran a SeaWorld y pues sí, fue como toda una experiencia para mí, obviamente con otros ojos, ¿verdad? Más o menos, ¿a qué edad fuiste a SeaWorld? Híjole, pues yo creo que fueron como entre los 5 y los 7. Entonces sí, era una pequeña niña. Y por ejemplo, o sea, pues yo no sé, yo creo que yo vi no ballenas, ni, bueno, ni animales grandes, pero sí creo que sí vi delfines en algún momento, porque en Cuerna había un parque acuático también. Bueno, era un Chapultepec como el de la Ciudad de México, pero muy chiquitito y había delfines. Entonces, creo que de niño también vi animales así, pero no sé si te acuerdas, ¿cuál fue tu impresión cuando viste pues, lo que había en SeaWorld? Híjole, pues, o sea, la imagen que más grabada tengo es la de las orcas, ¿no? O sea, que tienen este espectáculo en donde tienen a orcas en una piscina y que al final pasa la orca en la orillita de la alberca y que va con la aleta pectoral, pues ahora sí que dándonos ni Como siquiera sé cómo es, palmaditas, sería ¿no? como Así. palmaditas contra el agua, pero pues nos bañó a todos, ¿no? Entonces como para mí fue un espectáculo muy bonito, muy impresionante y todavía a la fecha sí, para mí son animales que son majestuosos, son hermosos, son súper inteligentes, pero también dan miedo. O sea, si ves un animal de esas dimensiones y con esas características y esa fuerza y dices, no, me come, sí me come. Entonces es chistoso que a pesar de tanto tiempo, o sea, todavía tengas esa imagen y esa dualidad en las emociones que te generan. Y por ejemplo, ya dentro de esto, de tu profesionalidad actual, ¿has visto orcas en vida libre? Sí, tuve la oportunidad de estar en un proyecto navegando en un velerito, ahí a deriva del mar. Bueno, no se crean, pero sí estuve unos 3 meses toda la costa ¿De que naufragando? Sí, casi, toda la costa de Canadá y estuvimos buscando grupos de orcas. Y fue una experiencia muy linda porque el objetivo del proyecto era poder cotejar lo que estamos viendo, el comportamiento como visual,
versus el comportamiento acústico de los animales. Entonces, mientras nosotros estábamos viéndolos en superficie, también habíamos metido unos hidrófonos, que son como micrófonos para el agua, y estábamos escuchándolos simultáneamente. Entonces, el estudio consistía en ver qué tipo de sonidos hacen asociado a qué conducta estás observando. Muy bonito estudio, sí. Ok. Bueno, antes de que vayamos a ahondar más en esta parte de la acústica de estos animales, siguiendo un poquito con la línea de SeaWorld, ¿sabías que Keiko y Shamu son dos animales diferentes? Híjole, es que no ubico a Shamu. Shamu era como la orca como de más fama en Estados Unidos durante los 60s. Pero haz de cuenta que cuando hacían los doblajes latinos para muchas cosas que nos llegan de Gringolandia, mencionaban mucho a Shamu. Entonces, como yo creo que nosotros teníamos muy clavada la imagen de Keiko, y yo como niño, no sé si a otra gente le llegó a pasar, yo pensaba que Shamu era Keiko, o que la llamaban así de formas diferentes, porque en momentos, no sé, en algún programa veía que mencionaban justo a Shamu, en otros a Keiko, entonces pues para mí era como, pues debe ser la misma. Yo pensaba que era eso, pero no, son diferentes. De hecho, Keiko fue una orca, la cual se supone que fue la primera y única que vivió en cautiverio y retornó a su hábitat natural. Y la diferencia es que Shamu, ella siempre estuvo como que en cautiverio, y pues te digo, es como más vieja porque Shamu murió como en los 70s. Y Keiko murió hasta el 2003, que de hecho, no sé si sepas o te acuerdes, que Keiko fue la protagonista de Liberen a Willy. Sí, total, claro, cómo no olvidarnos de Keiko. Creo que por eso es que no ubico a Shamu, como que me quedé con nuestra pequeña Keiko, porque pues es la local, ¿no? La mexicana. Bueno, la que tenían en México, la verdad es que no sé dónde la han de haber sacado, pero... Pues se supone que la sacaron de Islandia, o así de esa parte, y pues hubo un rollo ahí que la compró Reino Aventura. Sí, claro. Cuando existía. ¿Qué es Reino Aventura hoy en día? Sí, la gente creo que no ubica que es Reino Aventura. Sí, justo creo que tendríamos que dar contexto. Sí, un poco. Reino Aventura es lo que ahora se conoce como Six Flags México, ¿no? Sí, exacto. Entonces, a mí todavía me tocó ir cuando se llamaba Reino Aventura. ¿A ti también? Sí, también. Sí, pero lo que está bien triste es que a pesar de que la regresaron a su medio natural, tuvo ahí una situación de no poderse comunicar con el grupo de orcas que estaba cerca de ella. Y es que ahí es muy interesante porque al final son animales que dependen de su manada para poder hacer sus funciones básicas. Y al no poderse comunicar, porque pues ella tenía como un lenguaje que se hubiera quedado tipo de bebé, versus orcas ya adultas desarrolladas que sí estuvieron todo el tiempo conviviendo entre ellas con un lenguaje desarrollado, pues escuchan un bebé que no puede ni siquiera hablar bien y es como, ¿y está qué? Entonces literal eso fue lo que la llevó a su muerte, tristemente. Sí, eso es todo un rollo esto de los animales en cautiverio y actualmente, ¿no? Todo lo que ha sucedido, las polémicas que hay con lo de los zoológicos, con, por ejemplo, lo que hace no mucho pasó que prohibieron animales en los circos y todo eso, ¿no? Pero justo como dices, ¿no? O sea, Keiko pues creció, o sea, la agarraron muy pequeñita, creció rodeada de gente y pues después de todo este rollo del auge de la película, que se hicieron 3 películas, yo no me acordaba que se habían hecho 3 películas y fue como ¡wow! Entonces la gente pidió que se liberara y se liberó al final, ¿no? Pero justo creo que la llevaron hasta Islandia otra vez y que así como, no sé, meses después de que la liberaron, la encontraron muerta en la costa y que se supone que la revisaron y que murió por neumonía o algo así, ¿no? Pero pues quién sabe, o sea, la neta creo que es un tema, como te digo, ¿no? Muy, muy polémico, pero incluso pues forma parte, ¿no? Yo creo que en los 90s fue cuando Keiko y las películas de Steven Spielberg de Jurassic Park, pues como que llegaron a muchos niños y niñas como nosotros, yo creo, para inspirarnos, ¿no? No sé, ¿tú crees que tendría alguna influencia Liberen a Willy en lo que estudiaste? Es que chistosamente creo que
Fue un poco como en épocas similares, pero lo que tuvo más impacto fue, sí, de alguna manera mi papá, que es oceanógrafo, entonces él salía constantemente a cruceros oceanográficos y siempre traía algún regalito. Y es la historia que me encanta contar, ¿no? Que me trajo un peluchito de delfín y dije, es eso. Yo quiero hacer lo que él hace, pero con un delfín. y pues él fue el que de alguna manera me motivó y me encauzó hacia lo que yo como niña interpretaba que era estar cerca de los delfines, ¿no? Que es estudiar una carrera ya como tal en biología. Hubiera sido mejor biología marina, pero bueno, esa es otra historia. No, de hecho es justo algo que quería preguntar, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo que eres bióloga marina, pero no eres bióloga marina? Bueno, yo nunca dije que era bióloga marina. No, pero por ejemplo... Pero sí, es un tema, ¿eh? Sí, sí. A ver, ¿cómo está eso? O sea, bueno, básicamente, bueno, yo soy de la Ciudad de México, entonces, pequeña limitante, estoy un poco lejos del mar, empezando por ahí. Y bueno, la situación es que por haber entrado a una preparatoria de la UNAM, pues tenía el pase directo. Entonces, a la hora de que me toca pues ya elegir la carrera a la cual yo quería como aplicar, platicando con una prima que también es bióloga, pero ella es generaciones arriba de mí, sí, ella fue como muy convincente en cuanto a, sí, está padrísimo que quieras estudiar pues mamíferos marinos y todo, pero sé consciente que el que te dediques nada más a una carrera o sea, muy específica de biología marina, pues al final tu campo laboral se va a restringir a solamente el mar. Y si tú estás abarcando biología de manera general, te puedes especializar, pero no te cierras las puertas a que si sale una oportunidad laboral en tierra, tengas al menos los conocimientos básicos. Entonces creo que eso fue un componente y el otro componente fue el pase directo. Y pues al final la idea vendida de que la UNAM es la UNAM y pues que hay que aprovechar al final esa oportunidad. Entonces eso fue como la plataforma inicial. Pero lo que está muy bonito es que pues biología como tal es una carrera súper amplia, muy diversa, te puedes dedicar a muchísimas cosas y durante la carrera, conforme vas avanzando, ir eligiendo como las optativas y los talleres que se adaptan más pues a tus gustos, a tus intereses. Entonces eso me encarriló en un principio y ya para la maestría, entré a la maestría en Ciencias del Mar y Limnología. Entonces soy bióloga, pero mi especialidad es Ciencias del Mar. Entonces, digamos que sí soy, pero no soy. No, y es que justo eso, o sea, la neta sí, creo que es algo que muchos de los que estudiamos biología general, pues nos pavoneamos, ¿no? Justo la parte de que, ay, sí, es que yo veo un montón de cosas y ya después a ver a dónde me acerco, ¿no? Y me especializo, etcétera. Pero la verdad es que, por ejemplo, en mi caso, creo que sí lo vi un poquito... fue un poco más difícil el haberme ido por esta vía de lo general y después empezar a buscar cursos de la materia que yo quería, ¿no? Que pues en general fue, bueno, más bien en lo particular fue ya trabajar con bacterias y con cosas, con herramientas bioinformáticas y todo ese rollo, que por ejemplo en donde yo estudié sí había una carrera que era como especialista en eso, ¿no? Que era como, estaba la Ciencias Genómicas de la UNAM, ahí en Cuernavaca, y Bioquímica y Biología Molecular de la UAM. Entonces como que yo dije, no, pues yo me voy a Biología porque pues están al lado de los de artes y me la voy a llevar. Hay que tener contactos. Entonces, pues bueno, para ti fue complicado como especializarte en esto que estás haciendo en cuestiones del mar. Fue complicado, no durante, sino el antes, el poder llegar a ese punto, porque yo literal los primeros 2 años de mi carrera para mí fueron un suplicio, con perdón de todas las personas que se dedican a microbiología, que es muy bonito, lo admiro mucho, pero creo que habemos biólogos de campo y habemos biólogos de laboratorio y lo sabes en el momento en que sales a tu primera salida de campo y dices tú, no, yo de aquí soy, no me encierren. Entonces para mí fue muy difícil tener
tener que estudiar y pasar estas materias, porque es algo muy bonito y es importante también para mi formación como bióloga, entender un poquito de cómo funciona desde lo más elemental, ¿no? Que es la célula, sí. Pero ya considerando mi interés y la especialidad que yo quería, pues sí es algo que está completamente desligado hasta cierto punto, ¿no? Cuesta un poco de trabajo asimilar todo. Asimilarlo en el sentido de ir conectando y con qué me quedo, porque creo que biología, precisamente por ser tan amplio, yo incluso lo llegué a ver como una preparatoria. Okay. O sea, es tan genérico que tú terminas la carrera y realmente sales como con un título de haber estudiado otro bachillerato, ¿no? O sea, bueno, yo así lo sentí. Sí. Y laboralmente ni se diga. Sí, un bachillerato de muchos años, muchos más años. Sí, exactamente. Eso ya depende de cada quien cómo se las aviente, ¿no? Pero, por ejemplo, y tú te especializas en esto de la cuestión acústica, ¿no? Entonces, en la licenciatura ¿trabajas con cuestiones de cómo afecta el sonido a los delfines? No como tal. De hecho, yo cuando entré al laboratorio donde estaba con la doctora Carmen Basúa, yo le dije de entrada, porque ella es especialista en bioacústica, le dijo, yo quiero trabajar con delfines. Entre menos acústica mejor, porque yo lo veía muy complicado, ¿no? Y yo, o sea, lo que a mí me gustaba era el comportamiento. Entonces me dice, mira, yo tengo estos datos, es un juego de datos de delfín tornillo, y estaría interesante que evaluáramos de manera general como actividades humanas, cómo cambia el comportamiento de estos animales. Dentro de esas actividades humanas, una de las clasificaciones era el ruido de motor. Entonces era una de las variables, o sea, mis otras variables eran nadadores, kayaks, la presencia de embarcaciones, y ahí es donde empecé a familiarizarme un poquito más con este término, ¿no? De ruido de motor cercano y lejano. Entonces, para que yo pudiera empezar a clasificar mi factor ruido, tuve que empezar a familiarizarme un poquito con lo que son espectrogramas. Entonces, los espectrogramas es una forma en que tú puedes visualizar el sonido. Sí. Y es a partir de ahí que estoy escuchando el ruido de motor y de repente empiezo a escuchar un ruidero, que son todos los silbidos, los clics o chasquidos de los delfines, llamadas en pulso, y fue como, wow, ¿qué es esto? Está súper bonito, está muy padre, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿cuál es el contexto? ¿Qué está pasando en superficie? Entonces me empiezo a hacer todas estas preguntas y digo, está súper bonito, ¿no? Entonces ahí fue como mi acercamiento inicial, y luego ya posteriormente para la maestría, platicando con el que ya más adelante se convirtió en mi asesor de tesis de maestría, me dijo, ¿vienes de con Carmen Basúa? Y yo, sí. ¿Sabes acústica? Y yo, no. Digamos que sí. Y yo, pues, ok, perfecto, tengo el tema súper padrísimo para ti. ¿Qué te parece que estudiemos cantos de ballenas? Y fue como, wow, qué padre suena eso, no tengo idea de lo que está hablando, pero sí. Y me enamoré. O sea, en el primer canto que escuché en vivo de una ballena fue como, wow, esto es lo máximo. O sea, pero ¿cómo escuchas eso en vivo? O sea, me imagino que están en el bote y meten lo que mencionabas hace rato. Sí, el hidrófono, que es como un micrófono para agua, y literal, o sea, nosotros íbamos en nuestra lanchita bien contentos hasta que nos acercábamos más o menos a una ballena. Sacamos lo más básico, que es fotoidentificación, que es esto que sacas fotos de sus aletas en dorsal y caudal, porque cada ballena tiene una forma distinta de aleta, o sea, son diferencias mínimas, pero cada una es como una huella digital, ¿no? Entonces también la aleta caudal tiene Tienen hasta marcas, ¿no? Porque su coloración, no sé sus marcas. En Facebook una foto como muy viejita de una ballena que tenía como mordido, o no sé si tenía algo, y que volvieron a tomar la foto hace un año o algo así, ¿no? Sí, eso es súper interesante y es muy bonito, y es como parte de la información básica que debes de tomar de una ballena.
Y ya cuando queda tiempo, después de que hayas tomado todo lo demás, que es su identificación y genética, o sea, muestras de piel y de grasa, entonces ya decían, ok, vamos a echar el hidrógeno al agua, ¿no? Es tu momento. Entonces, la primera vez que hice eso, acompañada de las personas que me estuvieron asesorando, y lo escuchamos en vivo, fue una experiencia muy bonita. O sea, es algo como que puede incluso rayar un poco en lo esotérico, en lo mágico. De hecho, o sea, muchas personas viajan solamente como para estar cerca de las ballenas por la cuestión mística, y entonces le pones todo este contexto de cantos y sonidos y bueno, ¿qué te digo? Hacen hasta ceremonias, ¿no? Entonces, así de única es la experiencia. Entonces de repente me dicen, bueno, esta es tu unidad de trabajo. Dije, no, yo feliz de la vida, ¿no? Y ahí es donde empecé ya a empaparme un poquito más de esta área, que no es como tal acústica, o sea, sí, pero lo mío es más bioacústica porque es más enfocado a los animales y sus sonidos. Ok, y por ejemplo ahí trabajabas ¿con qué tipo de ballenas y en qué zona del mar? Estaba trabajando con ballena jorobada, que de hecho es de las pocas especies de ballenas que cantan, y de hecho es la especie como emblema del canto de ballena, porque las otras especies sí cantan, pero es otro tipo de canto, como más monótono, y de hecho tiene poco que se descubrió que otras especies cantan como tal, pero la ballena jorobada lo que tiene es que son sonidos muy variables, no son nada más como de frecuencias bajas, que es lo que caracteriza a las ballenas, que son sonidos graves y como monótonos. Y si tú lo comparas con los delfines, que los delfines tienen unos sonidos muy agudos y muy rápidos, chillidos, pues las jorobadas, digamos que están en el punto medio. Tienen tanto sonidos graves como sonidos muy agudos, y además que los combinan. Entonces esto hace que el canto de la ballena como tal sea muy rico. Y esto yo lo estuve estudiando en Los Cabos, Baja California. Entonces es muy padre porque es una zona de tránsito para las ballenas jorobadas, que como sabemos las ballenas migran. Entonces vienen de sus zonas de alimentación en el norte y pasan, en el caso de la población del Pacífico Norte, pasan por Baja California, se van costeando todo, Estados Unidos, Oregon, Washington, California, pasan por Cabo, y de ahí ya se dispersan a 3 zonas de reproducción básicas, que es como en Bahía Banderas, en el archipiélago Revillagigedo, y una que otra medio que se queda ahí en Los Cabos, pero es a lo largo de la costa Pacífico mexicano, que es como su zona de distribución cuando es época de reproducción y crianza. Ok, yo hace muchos años vi una, la verdad no tengo ni idea de cuál haya sido, que iba con su hijito, así chiquito, Sí. en las costas de Oaxaca. Bueno, Sí. estábamos en Oaxaca, Sí. y pues ni siquiera era la idea ir a ver ballenas. De hecho, íbamos a una práctica de campo donde fuimos al Museo de la Tortuga. Ay, qué bonito. Fuimos a una huma de iguana y pues estábamos ahí, ¿no? En esas ondas, y de repente el profe se alocó y dijo, oigan, conseguí un paseo en lancha, ¿qué onda? ¿Quién se apunta, no? Y pues Wow. obviamente todos dijimos, no, pues vamos, ¿no? Y entonces, pues el lanchero ahí nos llevaba, y de repente eran 2 lanchas, ¿no? Y el otro lanchero no era donde yo iba, le dice, hay ballena, y nos dice, ¿quieren ir a ver? Y pues sí, ¿no? Por favor. ¿Quién diría que no? Sí. Bueno, yo después dije, chale, mejor le hubiera dicho que no, porque... ¿Cómo crees? Bueno, o sea, sí, ¿no? Porque, o sea, ya el lanchero se apuró así en chinga, ¿no? Iba pa, y hubo un momento en el que, o sea, muy lejos no estaba, ¿no? O sea, sí estábamos como, no sé, se veía claro que estaba ahí la cosa gigante, y fue como, ¿what? ¿Qué es eso? Aparte que no sé si te pasó, pero que lo ves de primera instancia y no le ves ahora sí que ni cabeza ni cola, ¿eh? O sea, no le ves forma la primera vez que te acercas. El bulto, la isla. Exactamente. Y pues sí, es un rollo esto de ver, o sea, ese gran animal que, pues te digo, iba con su hijito, y yo nada más estaba pensando como,
ay, por favor, que no se estrese, por favor, que no la estemos estresando, por favor. Ay, eso está bien lindo. Que no piense que le queremos hacer algo a su Sí. hijo o a ella, ¿no? O sea, porque sí, o sea, el profe sí le dijo al lanchero como de que no, pues de aquí, de lejos, ¿no? O sea, chido, está bien, ya la estamos viendo, no pasa nada. Porque sí dije, imagínate, pues va con su bebé y no sé, o sea, no está chido, ¿no? Y además me daba miedo que nos fuera a hacer algo. Claro, es que creo que eso es algo muy lindo porque no, o sea, tristemente no tenemos tampoco a veces esa percepción, ¿no? De que decimos, ¡ay, una ballena! Vamos a acercar a vernos. Y más en plan de turismo, ¿no? O sea, porque tú vas con la curiosidad de conocer al animal. Y no te pones a pensar que a veces somos estresores. Es como si nosotros vamos casual por la vida y de repente llega alguien de rápido, se te acerca, lo tienes aquí. Y en el caso de esa mami que estás diciendo que trae a su cría, o sea, ¿qué tanto no te sientes amenazado o en peligro o estresado de que de repente puede alguien llegar a querer hacerte algo a ti o a tu cría, ¿no? Entonces es algo muy bonito que tengas como esa perspectiva, ¿no? De decir, ok, sí, vamos a verla, pero tomando nuestra distancia, sin alterarla, lo menos que puedas hacer como para perturbar una ballena. Y de hecho eso está como regulado como una norma oficial mexicana, el que no nos acerquemos a las ballenas en este tipo de situaciones de turismo más de 30 metros. O sea, 30 metros es lo mínimo a lo que tenemos que estar y máximo 4 embarcaciones, porque más allá de eso ya se considera como un potencial estresor y que pudiéramos afectarla. Y no nada más es una cuestión de que ella se sienta amenazada físicamente, ¿no? Sino imagínate el ruido. No nos ponemos a pensar en eso, pero imagínate que llega un motor de la nada y ya lo tienes aquí, sí. Obviamente que te vas a alterar. O sea, cualquiera lo haría. Nosotros lo hemos vivido en nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuando pasa un tráiler o de repente que se cae algo muy pesado de la de nosotros. O sea, te espantas, es tu respuesta natural. Entonces, si estás en un entorno en donde el sonido, sí, o que viaja tan rápido, ¿no? Y tan lejos, eso también es una cosa que no consideramos porque no es nuestra realidad. Ellos viven en un medio marino, 3 dimensiones, en donde el sonido viaja 4 veces más rápido. Wow. Entonces, obviamente, son condiciones que nosotros no estamos tan conscientes, ¿no? Y por ejemplo, o sea, ya pensando en esto, ¿sabes si tipo como los perros, creo que estamos muy familiarizados con los perros, que ellos tienen pues un sentido del oído también muy agudo y que escuchan cositas? O sea, por ejemplo, no sé, ahí seguramente a ti te ha tocado, a la gente que nos está escuchando le ha tocado, que estás tú en tu casa con tu perrito y tu mamá, tu papá o tu hermano o hermana va a llegar, pero viene como en la esquina y tu perro ya sí. luego así de que y estás como que ¿qué pedo, no? ¿Qué tienes? Y después de unos minutos llegan y es como, güey, no mames, te escuchó desde allá, ¿no? Esta cuestión con las ballenas, ¿tú sabes qué tan estudiado está como su oído? ¿Qué tan, o sea, como hasta qué tanto se sabe? ¿Como de percepción auditiva? Ajá, sí, tipo, sí. ¿qué tan sensibles o cosas así? O sea, mira, ese es un tema, porque mucho lo que sabemos de la percepción auditiva de un animal, o un mamífero marino en este caso, ha sido sobre animales que se pueden tener en cautiverio. ¿Y quiénes son los que se pueden tener en cautiverio? Pues generalmente son delfines, son marsopas, son lobos marinos, orcas, que las orcas al final son delfines, pero no puedes tener una ballena en cautiverio. O sea, nadie ha logrado hacer eso y la verdad que bueno, porque es un animal que no merece estar en cautiverio. De hecho, ninguno, ¿no? En cuanto a que necesitan mucho espacio, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que todo lo que sabemos es mucho de los estudios que se han hecho en delfines y en marsopas. Entonces, lo que han hecho es extrapolarlo un poquito al caso de las ballenas, pero al final no dejan de ser organismos distintos. Y esto es algo muy maravilloso porque uno creería que, bueno, pues es mamífero marino, viven en el mar, pues deben de escuchar y hablar parecido, pero no. O sea, de hecho es algo muy interesante que nada más pensando en la forma en que se comunican son completamente distintos. Entonces yo mencionaba hace ratito que las ballenas usan sonidos graves en general y los delfines largas, exactos. Delfines al revés. Sí, entonces pues ya, empezando por ahí, ¿no?
Oye, y por ejemplo, también esto se me vino a la mente ahorita, que normalmente en las pelis, en las caricaturas, siempre ponen como que los animales hablan entre ellos, como si hablaran un mismo idioma, ¿no? Pero, por ejemplo, con las aves, creo que el otro día en algún momento platicamos de eso, que es algo que me ha contado Beto, que Beto es especialista en bioacústica de aves y que me platicaba que hay dialectos, ¿no? en diferentes especies de aves y que incluso dentro de la misma especie, dependiendo de la región, hay dialectos, etcétera, etcétera, y que por ejemplo hay aves que pueden ser depredadas por otras aves y que ellas aprenden o han aprendido a hablar como en frecuencias bajitas que no perciben las aves depredadoras y es como what the fuck, o sea, entonces dentro de esto que estás diciendo tampoco como que se pueden no sé, como que comunicar de manera entrelazada o por algún error ballenas y delfines. Pues eso no lo sabemos, la verdad. O sea, no lo descarto. Yo creo que sí, una ballena identifica que es un delfín y un delfín identifica que es una ballena, pero ¿qué tanto se comunican e interaccionan de esa manera? Híjole, son preguntas que todavía nos quedan por responder. Es que sí, es como dices, ¿no? O sea, para empezar, como, ¿no? O sea, que bueno, ojalá nunca tengan a una ballena en cautiverio. Y supongo que ahorita hay tecnología justo para ir más a fondo sin tener que pues, tenerlas encerradas, ¿no? Pero quiero mencionar, bueno, recapitular esto que dijiste, que justo ahí es donde iba ahorita. Qué loco que todo, o mucha gente, la mayoría de la gente pensaba que Keiko / Willy era una ballena. Pero es un delfín, ¿no? Sí, en realidad es un delfín y es algo que creo que, bueno, empezando por el tema de que son mamíferos, ¿no? O sea, porque muchas veces no viven en el mar, pues son como los tiburones y los peces, pero no, o sea, son más parecidos a nosotros. Y en el caso de los delfines y las ballenas, pues las orcas pertenecen más al grupo de los delfines. Y lo que está muy chistoso es que tienen una variedad de tamaños impresionante, ¿no? O sea, estamos hablando desde las marsopas, que son de los cetáceos más pequeños, que miden alrededor de 1,20, 1,40 en el caso de la vaquita, hasta lo que es el animal más grande que tenemos, que ya es una ballena como tal, que es la ballena azul, que llega a los 30 metros, ¿no? Entonces, o sea, es una diversidad impresionante y que de hecho lo que hacen en inglés es separarlas de acuerdo al tamaño. Entonces lo que hacen es que utilizan el concepto ballena, o en inglés whale, para animales que son grandes, incluyendo orcas y cachalotes, y de ahí viene toda esta, pues ahora sí que confusión, ¿no? De que dicen, bueno, en inglés es killer whale, ¿no? Ballena asesina, pero en realidad ni siquiera es una ballena, es un delfín. Y los cachalotes, como Moby Dick, también es un delfín, es más parecido al grupo de los delfines. Moby Dick era un cachalote. Que una ballena. Entonces aquí lo que es importante que se queden con esto es que tienen diferencias, tienen muchas diferencias, pero digamos que las principales es que los delfines tienen dientes y que las ballenas tienen barbas. ¿Qué son las barbas? Son como nuestras uñas, son como placas de queratina, como nuestras uñas y nuestro cabello, que tienen en su boca en lugar de dientes y que usan para filtrar su presa. Yo creo que mucha gente tiene muy clara o muy fresca la imagen de Nemo cuando Dory y Marlene están adentro y que se quieren salir y que le hace ta y que se estampa contra las barbas y que sí, parecen justo. como un cepillo, ¿no? Sí, así. De hecho parece un cepillo. Entonces eso es algo muy importante, que se queden con eso y que pues ya las otras características pues ya son igual un poquito más clavadas, ¿no? Como que los delfines tienen un orificio nasal, las ballenas tienen 2, pero bueno, al final es un grupo muy diverso, como les comentaba hace rato. Ok. Pues bueno, mira, yo no sabía que Moby Dick es cachalote y que no era ballena. Yo siempre pensé también que era una ballena, pero bueno, tiene sentido porque sí la dibujan con dientes, no con barbas. Entonces, y según se come al... No me acuerdo. Al capitán, ¿no? Al capitán. No me acuerdo su nombre, pero bueno, el punto es que, bueno, importante, ¿no? Quedarnos con eso de que son delfines, las orcas, como Keiko, y pues la principal característica es esto de los dientes,
Pero fíjate que también dentro de esto me surge la duda, porque mencionaste que hay otros cetáceos que son parte de, es el grupo donde forman parte los delfines y estos bichos, que son chiquitos, como de 1,20. Yo conozco, mi tío creo que mide 1,20. Entonces, ¿qué onda? O sea, ¿cómo se llaman estos animales tan chiquititos que son cetáceos? Ok, en el grupo de los cetáceos, que está yo mencionando que tenemos como el más chiquito y el más grande, pues se dividen en ballenas y delfines, y dentro del grupo de los delfines u odontocetos tenemos 8 familias. Entonces, dentro de ese grupo está súper diverso, porque aparte tenemos delfines de agua dulce, tenemos esto de las orcas, tenemos cachalotes. Ajá, exacto, y que están súper bonitos, ¿no? Y entonces ahí tenemos esta familia que es Phocenidae, que son las marsopas. Y de hecho, el nombre deriva en griego, que son como los puerquitos del mar, ¿no? Entonces... Y es que sí tienen como forma, ¿no? Porque de hecho hay unos que tienen, bueno, no sé si sean dentro, ahí tú me corriges ahorita, unos que no tienen aleta dorsal. Exacto. Que están como redondos, son como un tanque. Sí, son como tanquecitos, y la característica principal que los diferencia de los delfines es, bueno, además esto de que son como chatitos, el tipo de diente, que la tienen en forma de pala, y los delfines en general tienen como los dientes más cónicos. Ajá, exacto. Entonces son como chatitos con dientes en forma de pala, y algunas especies, por ejemplo en este caso, tiene características muy marcadas, pero este es muy curioso que no tiene aleta dorsal, entonces sí parece efectivamente como un pequeño submarino. Un torpedo. un torpedo pequeñito. Y pues sí, tenemos dentro de esta variedad de marsopas, de los que miden 1,20 hasta los que miden 2,20. Entonces sí es un grupo como muy reducido, muy particular, o sea, son 7 especies de hecho, y una de esas especies es nuestra querida vaquita marina, que nada más encontramos en el Alto Golfo de California. ¿Y cómo? O sea, a ver, porque vienes de trabajar con delfines, luego te fuiste a lo gigante con las ballenas, ¿y de dónde sale el querer entrarle a la vaquita marina? Sí, bueno, en general me apasionan los mamíferos marinos, pero sí me he especializado más en cetáceos. Y chistosamente yo llegué aquí a Ensenada porque me invitaron a colaborar en un proyecto que se llama Sífidos de Cuvier. Entonces, otro grupo de cetáceos que es muy particular porque son animales muy difíciles de ver. O sea, estamos hablando de que casi nadie los ve en vida libre, y si logras ver uno, considérate muy afortunado. Entonces, tenemos la maravillosa oportunidad de tener una población que es residente en Isla Guadalupe. ¿Qué quiere decir esto? Que los animales están asociados a la isla y que los vas a ver todo el año, y que si de por sí buscarlos en el mar, que es como una aguja en un pajar, ahí sabes de cajón que los vas a encontrar porque viven en esta zona. Entonces a mí me invitaron a colaborar en este proyecto muy bonito, fue una experiencia muy, muy linda, mucho crecimiento personal y profesional. Y bueno, ellos, este proyecto que está dirigido por el doctor Gustavo Hinojosa, está asociado a la CONAMP, específicamente al Laboratorio de Mamíferos Marinos de aquí de Ensenada. Y este mismo grupo de investigación es el que esté estudiando a la vaquita. Entonces, digamos que son 2 líneas de investigación más o menos paralelas, que derivan del mismo grupo de investigación. Y pues fue que yo empecé a familiarizarme un poquito más con todo esto de la vaquita, ¿no? Y la verdad es que platicando con el doctor Armando Jaramillo fue que me dijo, mira Diana, tenemos una base de datos de 10 años de sonidos de vaquita que nosotros utilizamos para estudiar la tendencia poblacional. ¿Por qué? Porque de manera general es muy complicado ver a los animales en el mar. Y ahora imagínate un animal de 1,40 y que es tímido y que ya quedan muy poquitos, ¿no? Entonces la alternativa fue meter hidrófonos fijos para poder estar escuchándolos, y entonces pues es una manera indirecta de saber que ahí sigue tu bicho, ¿no? Y estos hidrófonos
o sea, están fijos y cada cierto tiempo van a recoger la grabación o es como de remota se recibe esta grabación? No, todavía tenemos que ir manualmente a sacar la tarjeta SD que tiene toda la información. Y pues sí, o sea, estamos hablando de 46 hidrófonos o detectores acústicos que estuvieron pues fijos en una posición dentro del refugio La Vaquita y que estuvieron grabando constantemente durante 3 meses, que es la temporada en la que no hay pesca. Entonces, más o menos como en verano es cuando echan los hidrófonos y cada cierto tiempo pues va y se hace cambio de baterías, se recoge en las tarjetas, se hace cambio de tarjetas y bueno, esto lo hicieron por 9 años. Entonces, imagínate la cantidad de información que tiene. No, y quién sabe, o sea, quién sabe qué más haya grabado además de vaquitas, ¿no? O sea, debe estar impresionante todo esa metadata gigante que debe estar ahí y qué tan, bueno, o sea, ahorita estoy tratando de imaginarlo, qué tan profundo llegan, o sea... ¿Las vaquitas o los hidrófonos? Los hidrófonos, ¿qué tan profundo los ponen? Bueno, aquí es importante resaltar que las vaquitas son como muy específicas a zonas como relativamente someras. Estamos hablando de una profundidad de entre 30 y 50 metros. Entonces no bajan mucho realmente, o sea, si lo comparas con los sífidos de Cuvier que bajan hasta 4,000 metros, estas son como playeras, ¿no? Casi. Entonces los hidrófonos, pues más o menos en promedio están en una profundidad de 30 metros. La estructura, el hidrófono como tal, digamos que es el ancla, una cuerda y una boya, y el hidrófono está posicionado a 10 metros de profundidad. Entonces la estructura completa está como a 30 metros, el hidrófono en particular a 10 metros de la superficie. Ok, ¿y tú has bajado por esos o son otras personas? No, otras personas. Te recuerdo que este proyecto ya tiene bastantes años, entonces, y hace una metodología que han venido desarrollando y mejorando con el tiempo, entonces muchas personas han colaborado con este proyecto porque pues, es la vaquita marina, ¿no? Entonces, desgraciadamente estamos hablando de un animal que está a punto de extinguirse, entonces hay mucha colaboración local e internacional de personas que están pues interesadas en que al menos pueda aguantar un poquito más, ¿no? Esta especie. Sí, y eso justo te iba a preguntar si sí está extinta o no, porque creo que muchas es como de lo más común, no sé, hace unos meses estaba en Playa del Carmen, y entonces dieron una plática donde mencionaron a la vaquita marina. Y creo que la persona que estaba dando la plática no era experto en mamíferos marinos, era experto en contaminantes del mar como microplásticos, etc. Y dijo, no, pues aquí esta es una imagen de la vaquita marina antes que existía, ya nunca la van a volver a ver, ¿no? Entonces, digo, esto fue este año, no sé cómo sea la información ahí, pero creo que sí como que varía mucho lo que se sabe, ¿no? Esto es todo un tema porque... Como les mencionaba, ¿no? O sea, la vaquita es una especie ya de por sí rara, naturalmente rara, difícil de ver, y tan difícil de ver es que no fue descrita hasta 1958. Eso te habla de lo difícil que es ver este tipo de animalitos. O sea, naturalmente ya era una población pequeña, pero pues lo único que pasó con las actividades humanas es que pues incrementamos su tasa de mortalidad muchísimo. Y estrés Exacto, en comparación con lo que hubiera sido una tendencia natural sin ese estresor. Entonces, en la actualidad, lo que sabemos es que la población se ha reducido a 10 individuos, que es lo último oficial que se publicó, y dentro de estos 10 individuos sabemos que hay 2 crías. Entonces, todavía no perdemos la esperanza, pero sí, digamos que sí, la balanza está inclinada más hacia que se va a extinguir. Pero qué loco, o sea, por ejemplo, yo digo, pensando, es como si fuera una familia de 10 personas, digamos personas, pensémoslo en eso, y que se tienen que reproducir entre ellos. No, sí. Oye, tal vez no salgan tan bien las cosas ahí, ¿no? Pero bueno,
Pero es la esperanza, ¿no? A ver qué sucede con eso. Sí, o sea, creo que sí es algo bien interesante, bien importante eso. Creo que en algún momento, no sé, la gente que está escuchando, si tienen como dudas al respecto, pues deben de estar ahí los reportes de leyes y esas cosas donde pueden ir a buscar información. Y quién sabe, ¿no? O sea, en algún momento me gustaría también preguntar. Seguramente tú debes de conocer gente que está muy clavada con el aspecto político y, bueno, de conservación, ¿no? Sí, de manejo y conservación. Sí, o sea, bueno, realmente es un tema bastante complejo. Lo que sí te puedo decir al respecto, y con respecto a tu comentario de que están acá, lo cual es una gran preocupación. O sea, cualquier persona diría, bueno, ¿qué tanta variabilidad puede aportar que se estén reproduciendo entre nada más 10 individuos, ¿no? Lo que está muy curioso es que, de acuerdo a bibliografía, artículos recientes, se tienen como estudios con respecto a su variabilidad genética, y se tiene como la creencia en que sí es viable, a pesar de que la población es tan pequeña, tiene una oportunidad de que si llegara a reproducirse e incrementar nuevamente como el tamaño poblacional, pudiera más o menos manejarse en un concepto de variabilidad genética que le permitiera salir adelante, y que es un tema porque de hecho le llaman cuello de botella, ¿no? Eso cuando empieza a reducirse tanto tu pool genético que pudiera repercutir en más adelante que toda la población tenga los mismos genes. En el caso de la vaquita, por los estudios que se tiene, al parecer no sufriría tanto esta cuestión, porque hubo una como estabilización de la población ya hace varios años. Entonces, pues no lo sabemos. La verdad es que ahora sí que es una moneda al aire. Ahorita más que reproducirse, nada más estamos esperando a que no se mueran estos 10, ¿no? O sea, ya olvídate de la parte que se reproduce. Tristemente, o sea, es una realidad. Sí. ¿Y cuánta gente, o sea, además de ti que estás en esa parte de bioacústica con la vaquita, tienes más o menos idea de cuánta gente en México está estudiando la vaquita en diferentes aspectos? Híjole, pues yo creo que así como estudiando como tal, pues yo creo que alrededor de unas 15 personas. Más o menos. O sea, en verdad, ahora sí que el tema de especializarte en algo, primero en un grupo, ¿no? Que en mi caso es mamíferos marinos, y de eso especializarte en un área, que en mi caso es bioacústica, y luego especializarte en una especie en particular, ya es, o sea, como sí se va reduciendo bastante como el número de personas que se dedican a esto. Entonces, sí, con respecto a acústica de vaquita en particular, creo que nada más son 2 personas. Pues sí, o sea, es todo. O sea, a lo que iba con esto es que, pues, no, a ver, por favor, gente, si están viendo esto, aquí yo sé que siempre les digo que no quiero que todos sean biólogos ni biólogas, pero aquí sí necesitamos gente que estudie vaquitas. No, y más que vaquitas, yo creo que es el tema de investigación, ¿no? O sea, como investigación, y hay un montón en el caso de biología, de bichos que pueden estudiar y que todavía falta mucha información, y que a pesar de que en mi caso estoy hablando de cetáceos, vamos, son de los animales más llamativos, y como de hecho les decimos especies paraguas porque todo el mundo siempre quiere protegerlas, y aún así falta gente, ¿no? Entonces, y si tú comparas, como justo acabo de ver la presentación de la tesis de un compañero de doctorado que estudió mamíferos marinos en el Golfo de México, y se puso a hacer una comparación del número de estudios que hay en Golfo de México, en la parte que colinda con Estados Unidos, versus Golfo de México, y estamos hablando de que en México ni siquiera llegamos a 60 artículos versus cientos de artículos que tienen en Estados Unidos. Entonces, si estamos hablando del mismo área de estudio de animales que son mamíferos marinos, y ahí te das cuenta de
de eso, ¿no? Que necesitamos gente que quiera dedicarse a esto y que hay muchísimas ramas. Quizás no te gusta tanto la cuestión del sonido, ¿no? Quizás te gusta más ver su conducta, que yo empecé por ahí, o quizás te llama más la atención ver quiénes son familiares, ¿no? O sea, si están emparentados. O sea, hay una diversidad impresionante dentro del nicho de mamíferos marinos. Sí, ¿no? O sea, en general, creo que justo esta gente, ¿no? Me imagino que deben ser las personas de Miami, ¿no? Quienes tienen como un montón de estudios como en esa zona y todo. Bueno. Sí, pues es como Florida, en Texas. De hecho, Texas tiene una estación bastante fuerte, que es la Universidad de Texas. En Galveston también tienen una unidad, Texas A&M. Y ahí, de hecho, es uno de los investigadores que son de los llamados papás, ¿no? De los mamíferos marinos. Entonces, no es que nos comparemos, pero que sí, digamos, tenemos una diversidad impresionante en México de animales, de plantas, de hongos, bueno, tú dilo. Entonces, en verdad es una mina de oro. Nuestro país es una mina de oro para investigación, para aprender, para saber qué tenemos, ¿no? No por nada el cliché de México es un país de megadiverso, la vieja confiable. Pero justo también me pongo a pensar que debe de ser carísimo hacer este tipo de estudios por todo lo que conlleva el irte semanas o días al mar, en barcos, toda la infraestructura, ¿no? Y los aparatos deben de ocupar muy buena calidad para que no se estropeen fácilmente. Entonces seguramente eso es también una de las limitantes que conocemos, que en general en todos lados hay, pero pues al menos con el vecino de arriba, que pues ellos tienen un poco más de ¿qué es? Infraestructura económica. Un cero más y el doble de cifra su moneda, para empezar, ¿no? Entonces... Sí, o sea, bueno, y ahí tocaste un tema muy importante, ¿no? O sea, yo creo que ahorita en la actualidad la colaboración entre instituciones, no nada más a nivel nacional, ¿no? Sino internacional, como un esfuerzo, una medida de conservación, se está volviendo un estandarte en todos lados. O sea, y es impresionante ver estudiantes de doctorado que están analizando cantos de ballenas de Australia con México, entonces, de que hay esas oportunidades, las hay, o sea, sí la tenemos difícil como mexicanos, pero eso no debe ser un impedimento para que tú estudies algo que te apasione, porque al final es a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida, y que tengas esa motivación de querer no nada más conocer, ¿no? Sino que ayudar a conservar. Entonces sí, suena como súper hippie mi discurso, pero yo personalmente sí te puedo decir que a pesar de que es algo que yo supe que quería hacer desde que era niña, estudiar delfines, y que luego ya se amplió a los demás grupos, llegó un punto en donde dije, bueno, es que ¿qué voy a hacer con esta? O sea, ¿quién me va a contratar si sé cantos de ballenas? Sí sé hablar cetáceo, ¿no? Que es lo que todo el mundo siempre me molesta con eso, sí, ¿qué hago con esto, no? Pero es súper bonito de repente hablar con colegas de otros países que te dicen, ok, bueno, tú tienes a las ballenas y yo tengo la lana. ¿Qué onda? ¿Hacemos algo? Entonces, creo que es... lo más importante a veces que también se nos olvida un poco en ciencia es la colaboración y la multidisciplinariedad. Igual y yo sé un poquito de sonido, tú sabes un poco más de genética, los dos estamos estudiando al mismo bicho. Vamos a hacer una colaboración en conjunto y ver todos los datos que podemos sacar. Y eso es algo que creo que también tenemos que mentalizarnos, ¿no? A colaborar con las demás personas, con los demás grupos de trabajo, con grupos de investigación, y más que la mentalidad cangrejera, que sí tristemente es algo que nos educan, y más en nuestro país, ¿no? Que es como de, pues que nada más hay chamba para uno. Ok, nada más hay chamba para uno, pero yo me puedo mover. Y si no hay en un área, me puedo mover a otra y ver con quién me puedo asociar. Entonces no pierdan esa perspectiva, en verdad. Sé que suena como súper soñador mi discurso, pero sí yo pasé por ahí, ¿no? Que dije, pues, ¿qué voy a hacer con esto? Pero más bien es como le tiras a lo más, ¿no? Y nada te garantiza al final, pero al menos no te quedas con él. ¿Y qué tal si? Porque no saben la cantidad de gente que me topo cada vez que les digo, es que yo estudio delfines y voy, ay, yo quería hacer eso. Y yo, ¿qué pasó? Me metí a administración. Está súper bien, está súper padre, pero ¿realmente es lo que te apasiona? Sí. Y no te quedas con esa semillita de, es que a mí me hubiera gustado. Y pues sí, en general, entonces,
Hoy en día creo que es muy claro y qué bueno que lo mencionaste. Antes se se publicaban artículos de una sola persona, miles de artículos de una sola persona. Y los premios Nobel, por ejemplo, se ganaban una sola persona. Hoy en día los premios Nobel se ganan de 2, de 3, de 4. Los artículos van repletos de gente justamente por toda esta onda holística, ¿no?, que se tiene que seguir para generar el conocimiento y que pues en la actualidad creo que estamos llegando a un lugar donde ya estamos más abiertos de eso, a que anteriormente con estas prácticas que traían los viejitos de no, vas a formar parte de Real Society o no sé qué cosas de Science en Inglaterra, como, a ver, ya, tranquilos, ¿no? O sea, todos vamos a trabajar en conjunto, obviamente haciéndolo bien, pero qué bueno que también le pones esa importancia. Y quiero ahora hacerte esta pregunta que lo lamento mucho, pero se la hice a Ale, se la hice a Chin, y también te la tengo que hacer a ti, creo que también a Fer se la hice. Más o menos tienes pensado qué puede suceder La pregunta. después del doctorado. Sí, más o menos. Yo, así, un poco mi historia es que yo terminé la maestría y dije, no, ya necesito pausa, necesito ponerme ahí un caminito alterno a la academia, a la escuela, a ver cómo es el mundo real, ¿no? O sea, porque está padrísimo estar en la burbuja académica, es una chulada y más con beca, se lo recomiendo. Con así. Sí, total, sí, gracias. Pero sí, es otro rollo estar allá afuera laboralmente y la verdad es que sí, creo que fue un camino que no me arrepiento. O sea, a pesar de que me tomé mis añitos en retomar la escuela, fue muy valioso porque te das cuenta de qué es lo que realmente necesitas tú como profesionista y necesita el mundo de ti, ¿no? O sea, como eso es algo muy interesante, porque yo personalmente no tenía ni idea de que la industria y construcción, cuestión de no nada más investigación, ¿no?, sino también de ecoturismo, de asociaciones civiles. O sea, hay todo un abanico de posibilidades para personas que se dedican a ciencia, en divulgación. Entonces, la verdad es que tengo como muchas esperanzas, o sea, como de que terminando el doctorado pueda yo retomar un poquito lo que venía haciendo durante esa pausa que me tomé, que inicialmente era de 2 años y terminó siendo de 10 años, padrísimo. Pero a lo que voy es que si no hay una posibilidad en la academia, que es yo creo que a lo que todo el mundo le tira, tener incluso la posibilidad de autogenerarte un sustento, ¿no? Entonces sí hay oportunidades. En mi caso te digo, como industria, ecoturismo y asociaciones civiles es como mi plan B. Ok, y está bien padre porque, por ejemplo, lo que es Ale, lo que eres tú, lo que soy yo, hemos platicado que no queremos seguir con esta línea del investigador. Sin embargo, Chin y Fernanda, ellos sí quieren ser investigadores. Entonces creo que también es algo bien, bien cool que la gente que está escuchando esto, si son estudiantes o quieren integrarse a este mundo, pues vean que a pesar de que te metes a un doctorado, o sea, ya súper clavado, pues aún así no tienes que dedicarte a la investigación, ¿no? Entonces depende de lo que tú quieras, de qué camino quieras recorrer. Y precisamente lo que mencionaste ahorita, por ejemplo, en esta empresa que es una consultoría ambiental con la que yo colaboro de manera muy cercana, que es 3RMNG Consultores Ambientales, ellos se encargan en una parte de estos estudios cuando hacen dragados y hacen cosas en el mar con maquinaria gigante. Entonces para ellos es muy importante, antes de llegar a la construcción de sea lo que sea, hacer un estudio de qué está sucediendo en esa zona, bla, 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 para ver de qué manera se va a impactar en menor grado, porque pues a final de cuentas sabemos que nuestra propia existencia humana es un impacto contra todos los seres vivos. Entonces está bien cool porque hay mucho trabajo que a lo mejor a veces se priva para ciertas personas, pero siempre justo como esta consultora ambiental que se abre a nuevos integrantes, a que pues ellos tienen unos valores muy padres, porque cuando se contactaron conmigo, por ejemplo, fue como que me dijeron: queremos gente que sepamos que
sabe hacer bien las cosas, así, 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 a pesar de que puede que no tenga la experiencia que mucha gente pide, pero que nos demuestres, darte oportunidades de que nos demuestres que puedes hacer las cosas, ¿no? Y en general creo que pues para todos nosotros eso es algo muy bueno, ¿no? Porque no nos cierra solo a la academia, podemos salir al mundo real como el que dijiste. Sí, claro, y estar consciente de que existe, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera sabes que existe. O sea, yo tuve que salir para saber que, mira, también gano dinero así, haciendo lo que me gusta. Y la academia también es hermoso, o sea, la verdad es que si puedes hacer las dos cosas o las tres, es súper valioso, ¿no? Entonces, nada más como tener en cuenta, como dices, como acabas de mencionar, estudiar un doctorado no necesariamente te cierra las puertas a dedicarte solamente a academia, ¿no? Sino, en mi muy caso particular, es una especie de escalón que me permite aprender las herramientas que yo quiero para más adelante utilizar en otro marco, ¿no? Pero cada quien tiene ahora sí que metas y objetivos distintos al estudiar un doctorado. Uh-huh. Sí, totalmente. Y pues bueno, aquí lo vieron, aquí lo han visto. Espero que si no han watchado los otros capítulos de las personas que les estamos hablando, pues corran ahorita que ya está terminando a ver esos, porque la neta también estuvieron muy buenos. Y no sé, Diana, ¿algo más que quieras agregar? No sé, algo que se me haya pasado, algo que quieras comentar, lo que sea, este es el espacio. No, pues nada, que muy contenta de colaborar aquí con ustedes y de que ojalá que en un futuro podamos volver a echar la platicadita para seguir ahora sí que compartiendo nuestras experiencias y el conocimiento que poquito a poquito íbamos adquiriendo, ¿no? Pero que es muy divertido poder compartirlo y saber que hay personas que les interesa, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, pregunta, me pueden contactar por Facebook o por Instagram. Estoy como Diana Carimela con C. Y también pues mi correo diac16@gmail.com. Cualquier duda, si les puedo ayudar también con respecto a incluso cosas básicas, me han contactado así de, oye, es que la verdad no sé si quiero estudiar biología o biología marina, ¿no? Entonces yo les puedo platicar un poquito de mi experiencia y bueno, pues con mucho gusto. Ok, excelente, pues muchas gracias. Ahí van a estar ya apareciendo los contactos de Diana. Y pues igual si quieren, si están en YouTube, pongan aquí abajito y les vamos a hacer llegar todas sus preguntas, dudas, comentarios a Diana. Y si están en Spotify o Amazon Music, porque también ya estamos en Amazon Music, pues vayan a YouTube o a Instagram, a donde quieran. Así que pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Diana. No, gracias a ti. Pues muchísimas gracias a la banda que nos está escuchando. Ya saben que pues aquí cotorreamos con gente muy bella y muy impresionante de todo lo que hace. Estén atentos a lo que se viene y ahí nos vemos. Bye. Qué padre.